Buenas tardes, queridos alumnos de quinto año. Les mando este videito para decirles algunas cosas importantes y para ver si de ahora en más, todas las semanas les puedo enviar un pequeño videito para hacerles una introducción, algunos comentarios, algunas aclaraciones para los trabajos prácticos, para que no les lleguen así, sin más, de que tengan una pequeña introducción de cada trabajo práctico, ¿sí? Además, quería hacerles algunas aclaraciones. La primera es que vamos a empezar con los contenidos ya específicos de la materia, que después les voy a ir mostrando punto por punto de qué se trata. Ya pasó la primera etapa en donde enviamos unos trabajos prácticos que, como estábamos en el contexto nuevo, tanto para ustedes como para nosotros, no sabíamos bien cuándo volvían las clases, cuándo comenzaban. Entonces habíamos tomado la decisión, la mayoría de los docentes, de enviar trabajos personales, reflexivos, para que ustedes aprovechen en este tiempo. Pero como la cuarentena se va a extender, vamos a empezar a trabajar ya con los temas sin esperar el volver a clases, sino que lo vamos a empezar a hacer de este modo, ¿sí? Los trabajos prácticos que vimos, el circo de las mariposas, por ejemplo, ese trabajo práctico nos va a servir de base para las próximas unidades, ¿sí? Porque como han visto en ese cortometraje, que es muy importante y muy enriquecedor, y ya lo vamos a trabajar, ¿sí? Antes de pasar al tema puntual de este videito, les quería hacer una pequeña mención en relación a estos trabajos prácticos que han sido anulados, que algunos tienen los dos trabajos prácticos anulados. El motivo yo se los comenté a cada uno personalmente en la devolución, pero lo que quiero hacer grupal, confío en que ustedes son ya chicos en camino a la adultez, que ya no son ni de primero ni de segundo año, y así que seguramente van a saber resolver esta situación. Yo pienso en si hay alguna persona que le haya caído, digamos, esta anulación del trabajo injustamente, ¿sí? Si hay algún inocente que está llevando el trabajo anulado por culpa de otros, ¿sí? Eso yo no lo puedo saber, ¿no es cierto? Entonces eso resuélvanlo ustedes y envíenme una solución. Yo sin ningún problema se las acepto, digamos, ¿sí? Y bueno, y pasando puntualmente al tema que ya nos compete, lo que va a ser parte de nuestro programa, que tiene que ver con este trabajo de este filósofo que se llama Darío Zeta, le vamos a decir porque el apellido es muy difícil de pronunciar, que yo les dije que miren ese video y que contesten unas preguntas, y muchos no llegaron a captar lo importante del video, ¿sí? Lo importante que decían. Otros sí, y se los dije personalmente, incluso han superado mis expectativas. Este video yo se los di en el contexto de que empecemos a pensar qué es la filosofía, si tiene algún sentido, si tiene alguna importancia. Y en ese camino les presenté a este filósofo porque tiene una forma particular de presentarla. No es un invento de él, ¿no? Sino que él forma parte de toda una corriente de pensamiento, ¿sí? que piensan de esa manera. Y esa forma es bastante particular y bastante interesante, ¿sí? Y tiene un montón de cosas valiosas. Más adelante vamos a seguir tomando cuestiones de este autor que para mí en otros temas no es muy importante. Pero en esto me pareció interesante, ¿sí? En esto de la inutilidad de la filosofía, ¿sí? o estas preguntas que fueron viendo en el trabajo, porque nos hablan de uno de los primeros temas de nuestro programa, que es el origen de la filosofía. Y lo primero que hay que entender es que origen no es lo mismo que cuándo comenzó, ¿sí? Cuándo comenzó tiene que ver con una ubicación espacio-temporal, digamos, de cuándo, en qué lugar, quiénes fueron los primeros que empezaron a, de alguna manera, instituir la filosofía como una ciencia, como una disciplina. Pero en este momento, la pregunta por el origen de la filosofía hace referencia a todas las personas y a cada una de las personas. ¿De dónde brota en el ser humano el deseo de hacer filosofía? ¿Sí? ¿De dónde brota en el hombre la actividad filosófica, la pregunta por aquellas cuestiones que tienen que ver con el sentido, con el porqué, con el para qué de las cosas, ¿sí? La ciencia se pregunta el qué de las cosas, qué es esto, y la filosofía se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? La ciencia, por ejemplo, puede definir al ser humano, no sé, desde la biología, supongamos,
y lo va a definir como un organismo vivo que lo puede incluir como un animal que pertenece al reino animal por sus condiciones y sus características biológicas, morfológicas, por ejemplo, y lo puede ubicar dentro de los vertebrados, de los mamíferos, etcétera. Bueno, dentro del reino animal, y el ser humano formaría una pequeña partecita del reino animal, nada más que eso. Pero también la filosofía no se pregunta desde ese lugar, sino que se pregunta cuál es el sentido de la existencia del hombre, por qué el hombre se pregunta por su propia existencia, por qué el hombre se pregunta por el origen o por el destino. Es decir, por qué el hombre se pregunta qué sentido tiene la vida y a dónde vamos y si hay algo más después de esto. Bueno, qué sé yo, todas las preguntas que uno se puede hacer que no vienen ahora, el caso. Entonces el origen es de dónde surge en el hombre esta actitud filosófica. Es una actitud. No se trata de dónde comenzó la filosofía como ciencia, como disciplina, no. Sino dónde aparece en el ser humano, dónde se origina este deseo de hacernos estas preguntas filosóficas, ¿sí? Que están siempre, ¿sí? Porque, no sé, ahora vamos a ver en un texto que les voy a dar, ¿no? Cuando un chico, uno le dice, le lee el Génesis, como me ha pasado algunas veces, y uno dice, en el principio era, bueno, y el chico pregunta, bueno, ¿y antes del principio qué había? Esas preguntas, ¿no es cierto?, que incomodan todo el tiempo, o, no sé, o cuando se muere el perrito de un chico, o cuando, bueno, se nos muere alguien cercano, ¿no? Aparecen indefectiblemente la pregunta por el destino, por el final, por el sentido, etcétera, etcétera. Está en nosotros. Entonces el origen es eso. Y este filósofo Darío que vimos, él va a decir que a esta pregunta que la filosofía sirve para dudar de todo. El hombre es el único ser que es capaz de dudar de todo, ¿sí? Y que puede con una herramienta o con un arma, dice él, que es la pregunta por el por qué, aplicársela a todo, ¿sí? Incluso a lo más obvio. Entonces en la pregunta 4, a ver, para no irme por las ramas, decía cuál es la tarea de la filosofía según Darío, y había 3 opciones. La correcta era para cuestionarlo todo, ¿sí? No eran las otras. Para llegar a la verdad, desde este punto de vista no, porque ni siquiera hay una verdad, no hay verdad absoluta en el sentido de la verdad, digamos, en este sentido absoluta de aquello que da sentido, sino que hay verdad de los hechos en todo caso, ¿sí? Es decir, hay verdades que tienen que ver con los hechos, es verdad que yo hoy me levanté a las 9 de la mañana, ¿sí? Eso es un hecho y es verdadero porque fue así, pero no hay una verdad objetiva del sentido o del significado de las cosas, ¿sí? Sino que las personas van construyendo sentido y valor y significado, y en sus intereses van a luchar para ver quién impone su sentido a los otros. Entonces Darío tiene unos ciertos presupuestos que él considera que hay un poder detrás de todo lo que nos rodea, detrás de todo lo que vemos, incluso detrás de toda la historia del ser humano, que es un poder que siempre está haciendo fuerza por imponerse. Y este poder es característico porque este poder representa o beneficia a un sector muy pequeño, reducido de la sociedad, y somete, ¿sí? O esclaviza en otros momentos, ¿sí? Siempre somete a otros, es decir, los oprime. Entonces vamos a encontrar siempre en la historia que en un momento los herejes eran separados, oprimidos, en otro momento los locos, en otros momentos la crítica que se hace hoy, los homosexuales, en otro momento los obreros que son explotados, los esclavos, los negros, es decir, este poder va siempre seleccionando qué deja vivir y qué hace morir, qué deja en el centro y qué excluye, ¿sí? Un poder que trabaja así. Entonces él parte de la concepción de que todo lo que nos rodea, toda la realidad que se nos impone como normal, como verdadera, es una verdad que le sirve a ese poder, ¿sí? Entonces había otra pregunta que hablaba sobre la inutilidad, lo inútil y lo improductivo. ¿Por qué la filosofía para este filósofo es algo inútil, ¿no? Y él lo opone a todo lo útil. Es decir, la filosofía es un saber o es una actividad inútil en el sentido de que él parte que lo útil es todo aquello que le es útil a este sistema, o sea, a este poder.
poder siempre quiere beneficiarse y siempre nos enseñó que todo tiene una utilidad, ¿sí? Incluso el ser humano. Y él se refiere a estos supuestos, él habla de lo útil en relación a lo que es productivo, por eso también habla de productividad. Por eso la filosofía es improductiva en el sentido de que no produce nada de lo que este sistema, digamos, para beneficiar o para enriquecer a este sistema, sino que lo que produce, en todo caso, si hay algo que hace, es el pensamiento y la crítica. La filosofía nos permite, por eso cuando él habla de la inutilidad es un juego de palabras, ¿no? Es inútil en relación a lo que el sistema cree y considera que es útil, porque el sistema considera que es útil lo que es productivo, entonces está asociado lo productivo con lo útil, ¿sí? Para él, por eso la filosofía es inútil, pero a la vez la filosofía, si lo queremos decir nosotros con nuestras palabras, es muy útil para liberar al hombre de todos aquellos poderes que lo rodean en la vida y que lo van sujetando, ¿no es cierto? Por eso se habla de sujeto, ¿no? Lo va sujetando a toda una estructura social, una estructura de poder que lo pone al hombre en determinado lugar y que dice que esto es lo bueno, que esto es lo verdadero, que esto es lo lindo y que esto es lo feo, que esto es lo falso, que esto es lo malo, ¿sí? Entonces en ese lugar vamos a tener a los obreros, como decía, a los negros en un momento, a los herejes, a las brujas, a los homosexuales y a los... en cada etapa y en cada momento de la historia, este poder va seleccionando lo bueno, lo malo, lo que sirve y lo que no sirve, y todo funciona en relación a eso, ¿no? Y va normalizando, ¿sí? Normaliza significa que hace que sea, es decir, que lo que nos resulta obvio, como decía, lo que nos resulta lo verdadero y lo que es lo que así tiene que ser y así tiene que suceder, y lo que es natural, cuando uno dice esto es natural, ¿no es cierto? Lo natural, lo obvio, todo es lo que está normalizado por ese poder, pero en realidad ese poder lo hizo cuando ese poder nos dijo que esto es lo normal y que esta es la verdad, nos hizo para hacernos creer a todos la verdad que a él le sirve. Sería esto, lo que se entiende, lo que se impone como verdad, no es en realidad una verdad absoluta para todos, es una verdad que en realidad beneficia a algunos y que se impone en nombre de todos, que es para el bien de todos, pero en realidad beneficia a algunos. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces la filosofía, había otra pregunta, ¿qué significa ser filosofía a martillazo? La filosofía, desde este lugar, lo que viene a hacer es a incomodar todo este orden, todo este poder, toda esta normalidad. La filosofía vendría, su rol principal tiene que ver con incomodar. ¿Qué significa incomodar? Ejercer una crítica, criticar esas verdades, cuestionarlas. Por eso, él se basa en un filósofo que vamos a ver más adelante, uno de los más grandes filósofos, que él decía que hacía filosofía a martillazos. ¿Qué significaba? Que él con su pensamiento, es decir, le daba, como dice en uno de sus textos, él golpeaba duramente, como con martillazos, a esas grandes verdades que se presentaban como verdades absolutas, a esos grandes sólidos, ¿sí? Que hay que desencantarlos, y no solo desencantarlos, ¿sí? Sino romperlos, hay que romperlos a martillazos. Y hacer filosofía a martillazo es tratar de destruir de alguna forma todos esos sólidos que se nos han presentado a lo largo de la historia o que nos gobiernan hoy, ¿no es cierto? Un gran ejemplo sería, hoy ustedes han puesto en algunas respuestas, uno o dos, la cuestión de la ideología de género, ¿sí? Bueno, ¿qué habla siempre de la ideología de género o una de las partes del feminismo, de un feminismo más radical generalmente, que dicen, hablan de la palabra deconstrucción, ¿sí? Bueno, hacer filosofía a martillazo viene en este sentido. Deconstruir, de alguna forma, significa desarmar, ¿no?, aquello que se nos presenta como que es entero y como que es una verdad indiscutible y como que es natural. Bueno, vamos a ver si esto es natural, entonces lo vamos a desarmar, porque en realidad todo se fue armando culturalmente. La cultura, el hombre,
fue en esto que le decían la disputa por los intereses, por imponer sus intereses cada uno, fue armando las verdades. Entonces todo lo que nos llega hoy como verdades están armadas y las podríamos desarmar y ver cuál es su origen real. ¿Cuál sería un ejemplo de estos sólidos que hay que romper para que ustedes me entiendan y para que ustedes lo vean en el lenguaje que hoy está tan de moda, entre comillas, en esto de deconstruir? Bueno, por ejemplo, la idea de familia, que la familia es el mejor modelo para recibir la vida que viene al mundo, acogerla y educar a los hijos, ¿no? Darle el amor, todo. Bueno, esa idea, ¿no? Es una idea que sirve a un sistema. Entonces hay que deconstruirla, porque en realidad, ¿por qué la familia tiene que ser de varón y mujer? ¿Por qué? Es decir, se va a cuestionar por qué la idea de familia tradicional es un sólido indiscutible. ¿Por qué la heterosexualidad es la forma de las relaciones sexuales aceptada y la mejor forma? Por supuesto que los que aceptan esas verdades van a dar miles de argumentos. Entonces, desde este lugar se intenta deconstruir todo eso que se nos presentó como sólido, ¿sí? En este caso di dos ejemplos para que ustedes lo vean claro y con el lenguaje que hoy está en todos lados, ¿sí? De construir la familia, por qué la familia tradicional tiene que ser el modelo y por qué el modelo de relación de sexualidad o de afectividad tiene que ser el de la heterosexualidad y no puede ser otra variedad de no sé cuánto, hay como 112 tipos de ¿cómo es que se dice? Inclinaciones sexuales. No me sale la palabra. Bueno, ya me voy a acordar y se los acomodo. Hay como 112 orientaciones sexuales, ¿sí? Los sexos biológicos son 2, pero las orientaciones sexuales son, y cada día va a aparecer una nueva. Así que ese era el otro punto. El aporte que hace la filosofía es venir a cuestionar todos los sólidos, a criticar todo ese poder que se nos presenta como bueno, como el bien, como la luz, como todo lo mejor, pero en el fondo esconde sus intereses, que en realidad es para el beneficio de unos pocos y para el sometimiento de otros tantos, ¿sí? Y este mismo filósofo, que dice la filosofía martillazo, de la cual Darío habla siempre, es un filósofo que ataca siempre, es decir, le da siempre a la moral cristiana como aquella que fue la moral que creó la conciencia del hombre occidental, del hombre tal como conocemos hoy, que es un hombre decadente totalmente por todos lados, que es un hombre mediocre, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más que ya lo vamos a ver. Pero lo importante de este filósofo y de esta forma de presentar la filosofía es que la filosofía es una actividad crítica que viene a cuestionar todo lo que se nos da por obvio, viene a cuestionar todo. Él pone varios ejemplos del hijito con la cuchara o del hijito de él si tuviese que salir, ¿no?, de ese lugar. Cualquiera iría por el lugar más rápido, pero a lo mejor un niño se pondría a jugar, a dar vuelta y después sale, porque no tiene la idea de productividad en su mente, ¿sí? No está haciendo las cosas todo el tiempo pensando en lo útil o lo productivo, sino que está viviendo y jugando, ¿no es cierto? Y un poco también de este enfoque tiene que ver con que en el niño, por ejemplo, se ve naturalmente una actitud filosófica muchas veces de el juego y la creatividad y el ocio. Como el niño vive en el ocio su ser está más, más libre y su ser, es decir, produce, tiene más creatividad, ¿no es cierto? Y la creatividad es, de alguna forma, muchas veces anulada o diluida por la productividad. La productividad nos mete en un sistema a producir y nos quita creatividad. No es lo mismo trabajo artesanal que de hacer una pieza única y repetible que hacer en serie 400 millones de termos, no sé qué estoy viendo ahora. Entonces, por ahí viene un poco esta presentación, que como les dije, anótenlo, estamos hablando sobre el origen de la filosofía. Hay una corriente, ¿no?, que habla y que pone el acento, pone la marca en que la filosofía surge por una gran necesidad del ser humano de poder preguntarse el porqué de todas las cosas, y eso nos serviría para poder
cuestionar el sistema establecido y poder liberar al hombre de la estructura del poder que lo somete, o que lo somete no solamente en la tortura o en el ejercicio o en el trabajo forzoso, lo somete en las verdades que le dice que tiene que seguir y que tienen que regir su vida, ¿sí? Así que bueno, hasta acá este punto, saquen, véanlo 1 o 2 veces el video para anotar las ideas principales, ¿sí? La próxima semana les envío otro videito. Así que bueno, esto es para corregir un poco las respuestas y para que agreguen, ¿no?, en sus carpetas contenido. Yo les voy a enviar un archivo con un documento en donde vamos a ver estos temas, ¿sí? Así que bueno, gracias chicos, y les dejo un saludo y también espero que me manden ese mensaje.